O todavía más fácil. Para estremar un horro de una panera basta con contar cuántos remates tiene el sotellau. Un moño, un horro. 2, una panera. También podemos jugar a que los horros son homes y les paneres, mulleres. Puestos a ver el llau femenín de la panera, vamos otra vez para el suroccidente de Asturias. Allí atopamos datos e historias que reivindican al horro asturiano como un espacio femenino. El horro es un espacio femenino en buena medida. En muchos de los horros y paneras nos encontramos la presencia de la autoría o de la promoción de la panera firmando, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas de Asturias, pues firmando siempre el matrimonio consorte que detenta el poder de la casería o de la familia en ese momento. La llave de la panera o la chave de la panera, que según nos cuentan, pues mujeres de avanzada edad en esta zona, el ama de la casa llevaba colgada del cuello y que era un poco símbolo de poder sobre la casa y sobre la familia. Sí, antiguamente, hace como 40 años, todavía Rosita no era la dueña, pues sí que se llevaba eso. Llevaba la llave y cogía la dueña de casa lo que hacía falta y después pues, volvía a buscar lo que para el otro día. Pero bueno, a Rosita no le hace falta la llave. Tiene todo abierto. La llave sí que me hace falta, que no queda abierto. Esta es la cocinera del pan. María, si vas al río del tocín cortanos pouco, muitos meses tiene el ano, ya era pequeño el gocho.